tratando de llevar adelante una descripción de la política de este tiempo. Ahora sí lo vamos a hacer no con un analista, sino más bien con una persona que le pone el cuerpo a las cuestiones políticas, y es el ex ministro de Defensa y ministro de Economía de la República Argentina, el economista Ricardo López Murphy. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias por estos minutos. Y he escuchado, antes de charlar estos minutos, algunas entrevistas que en el último tiempo diste, en donde hablas del agobio de la presión tributaria que tiene el privado y que en definitiva es un problema recurrente en la Argentina porque eso retrasa un proceso de inversiones. Ahora, también pienso que está cada vez más claro el futuro de la administración de Alberto Fernández, en donde desde los bosquejos que se piensan de la supuesta reforma tributaria que hace base en ganancias y en impuestos que evidentemente van hacia sectores corporativos y supuestamente que alivianan a los sectores trabajadores, lo que también pienso, y cuál quería conocer tu mirada, es que si evidentemente ese retraso de inversiones estaría demorado con esta presentación de una supuesta reforma tributaria, lo que se juega el gobierno es a que los más ricos terminen pagando más impuestos y a partir de eso que el Estado intente llevar en los próximos años las medidas de política económica que creen convenientes. Como que eso no se solucionaría. No sé cuál es tu punto de vista en cuanto a esto. Yo creo que la presión tributaria en Argentina es increíblemente elevada y hay que partir de un elemento que a veces se omite, que es que una gran fracción de nuestro empleo es informal, o sea, hay una fracción importante de nuestra mano de obra que no tributa. Entonces los sectores formales que tributan tienen una presión tributaria excepcional. Por eso si el número es alto, pero uno lo corrige, porque prácticamente la mitad está en negro, el número sobre los que tributan es un número extraordinario. Yo alguna vez he dicho que tenemos impuesto sueco y servicio haitiano, y eso tarde o temprano genera dos fenómenos: una gran deslegitimidad, una gran resistencia al pago de impuestos, que eso se nota de manera, me parece a mí, muy contundente en la sociedad argentina, pero además un obstáculo muy grande al empleo formal y a la inversión. O sea, la tasa de impuesto a la ganancia, cuando uno tiene en cuenta que no hay ajuste por inflación, sube extraordinariamente, 35 a 55, 60%, si la vuelven a subir. Eso va a ser extraordinario. El impuesto a los bienes personales ha sido multiplicado por 9 y hay algún proyecto ahí dando vuelta de multiplicarlo por 23. Son números extraordinarios. Yo veo difícil persuadir a alguien bajo esa regla de juego que venga a invertir a la Argentina, y me parece que con una inversión que es inferior a la depreciación y con una fuerte descapitalización de nuestra economía no es la política adecuada. Eso es lo que he estado diciendo y estoy muy convencido de eso. O sea, no puede ser que cruzando el río, yéndose a Colonia, los impuestos bajen de esa manera dramática que bajan en la Argentina. Eso creo yo que es un problema que nos va a retasear inversión y nos va a generar una expulsión de capital. Sí, ahora a lo que cada vez está más claro, por lo menos creo yo tenerlo cada vez más claro, es el enfoque de la administración de Alberto Fernández, en donde en el acuerdo que lleva adelante con los bonistas, los acreedores privados, que se conocerá el porcentaje de adhesión el lunes, pero ya sabemos que en líneas generales estarían rondando arriba del 85%, eso beneficiaría que casi la totalidad entraría en este canje de bonos, con los bonos nuevos en los primeros días de septiembre,
porque bueno, ahí con esas cláusulas que tienen que ver con la adhesión del 65% para algunos bonos y 85% para otros, al superar ese nivel o ese porcentaje de 85 para arriba, obliga a que todos terminen conculcando en el acuerdo que llevó adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ese acuerdo habla de un distanciamiento de los pagos, una relajación en lo que sería los pagos que deberían hacer hacia los privados hacia el 2024. La misma estrategia es la que está pensando, creo, el Ministerio de Economía para las tratativas con el Fondo Monetario Internacional. Por eso digo, en los próximos años el fisco o el Estado tendría la manera de propulsar una economía desde el Estado y además con el control de una reforma tributaria que llevaría a, bueno, por las buenas o por las malas, los sectores más beneficiados de esta sociedad, a las empresas, se les podría subir los impuestos. Me parece que eso en definitiva lo que termina es dejándonos en claro una idea de puja distributiva muy fuerte desde el gobierno y desde los sectores que tienen mayor poder adquisitivo en los próximos años, dada la estrategia que desde Economía se traza de unos 4 años de relajación en cuanto a pagos externos. Yo lo que, primero, esos años hay que usarlos para reconstruir nuestro crédito, porque los años van a pasar y después hay que ir a renovar la deuda y mejor es que en ese tiempo logremos hacer lo que hizo Uruguay, que fue aprovechar eso, es cuando hizo esa reestructuración, aprovechar ese tiempo para llegar a un riesgo país muy bajo y entonces le fue sencillo renovar la deuda como hacen todos los países del mundo y que es el verdadero problema que siempre tiene Argentina, que no las puede renovar. No ampliar, eso es otra cosa, pero renovarlas y no estar siempre bajo la terrible amenaza del default, y conflicto y de los juicios y demás. El segundo punto es, la clave acá es la inversión que tiene que venir. La Argentina necesita crear mucho empleo, necesita generar mucha inversión, necesita adecuar su infraestructura, necesita generar actividades que exporten. El presidente del Banco Central dice, yo creo correctamente, que Argentina tiene que pasar de exportar 60.000 millones a exportar más de 100.000, como normalmente lo hacía hasta el año 2011. Claro. Para hacer eso necesita mucha inversión. Ahora, bajo estas reglas no viene inversión, ese es mi punto. Bajo reglas... Por eso te decía lo de la lucha distributiva fuertemente, una polarización de sectores que plantea por la espalda y el aire que tendría en cuanto a relajación de pagos en los próximos años. Me parece que, no sé, yo por lo menos veo como esa idea futuro, ¿no? Yo creo que la clave acá está en tener un sistema impositivo que sea competitivo con el uruguayo, con el chileno, con el peruano, que las empresas hagan las cuentas y digan, bueno, no, la presión tributaria de Argentina es similar a la de otros países. Eso es un punto clave. Nosotros tenemos impuestos extravagantes. Yo cuando uno hace la cuenta, acá existen impuestos que no existen en otro lado. Entonces, esa presión es excepcional. Y eso yo creo que es lo que está trabando el ritmo de inversión y me parece que nos va a dar un disgusto eso, ¿eh? O sea, si los impuestos nuestros son mucho más grandes que los uruguayos, son impuestos brutales los nuestros. Nosotros tenemos un impuesto a la exportación que no tiene nadie, impuesto a los cheques que no tiene nadie. Tenemos un impuesto a las ventas que es extravagante. Tenemos, digamos, un impuesto sobre los bienes personales, sobre los activos, que es extraordinario. Ahora, digamos, todo eso llega a un punto que no se puede soportar y yo creo que la forma en que no se soporta es que no se invierte, y si no se invierte no se crea empleo, y si no se crea empleo, ¿cómo vamos a crecer y a crear las condiciones para volver a ser viable financieramente el sector privado y el sector público? Sí, también convengamos que cuando fue la reforma tributaria de Duhovne en el 2017, ahí había como una idea de bajar los aportes patronales de las empresas y eso no se derivó en creación de empleo. Pasó un poco el mismo fenómeno durante los 90, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, y por eso esta idea de que me parece que
la administración de Alberto Fernández y Martín Guzmán en particular sabe que esa inversión privada va a costar mucho, tal vez hasta por cuestiones ideológicas, y el que va a tener que terminar impulsando el empleo y esa creación va a ser el Estado. Entonces tal vez por eso alivianar estos años de tener pagos más relajados con organismos multilaterales. ¿De dónde va a sacar los recursos? Si el Estado no los tiene, los recursos. Y de no pagar en los próximos años. Pero si no va a pagar, es lo que no tiene, no es que lo tiene y deja de pagar. Va a pagar poquito, Ricardo, va a pagar poquito. Con pero los acreedores, con el fondo. No los tenía, nunca usamos recursos nuestros para pagar. Fueron más deuda, no los tienen esos recursos, no hay verdad eso. No los tienen. Lo que no van a hacer es acumular más deuda, que eso es otra cosa, pero recursos no tienen. El Estado no tiene recursos, el Estado está quebrado. Sí. Ahora, si además le pone más impuestos al sector privado, va a quebrar al sector privado. No, ese camino no está disponible. Seamos realistas sobre las opciones que tenemos. Pero están jugando a eso desde la administración y desde economía. ¿Coincidís conmigo en esa mirada de alivianar y que tal vez el Estado tenga un poco más de caja para generar esa poca o inexistente que supuestamente decís? Bueno, que jueguen un poco a eso en los próximos años para reactivar desde el Estado. Y es que no lo puede hacer, porque lo único que ha hecho el Estado en la crisis ha sido emitir dinero de una manera extravagante, y lo que ha hecho es encajarlo en el Banco Central en el sistema financiero privado, por eso no hay crédito al sector privado. No están los recursos para eso, no existen esos recursos. El Estado tiene un déficit inmenso. Pero entonces, Ricardo, ¿qué hace? Cierra. O sea, Martín Guzmán dice, bueno, hasta acá llegué, no se genera más empleo desde el Estado, las inversiones privadas no van a llegar, o por cuestiones ideológicas, o por presión tributaria, o sea, vamos a estar siempre lo mismo. Lo que hay que inducir es al sector privado, como ocurre en los otros países, a que invierta, crezca y se sienta en un ambiente que no sea hostil, que no le cobremos impuestos, es que le cobremos impuestos parecidos a los otros, nada más. Si acá no se trata de hacer una cosa disparatada, se trata de hacer algo parecido a los demás países. O sea, tomar cuántos impuestos cobran los demás, cobrar nosotros una cosa parecida. Lo que no podemos cobrar son impuestos extravagantes, para gastos extravagantes, eso no lo podemos hacer. En el 2000... sí. Y si lo intentamos hacer, lo que vamos a tener es una flor de crisis, ese es el problema. Vamos al terreno político. En el 2021, en declaraciones que diste, hablaste que sectores de centro derecha van a tener que contar los porotos en las parlamentarias y a partir de ahí ver si con cuánto cuenta cada uno se pueden generar algún tipo de coaliciones para ese sector en el 2023. La propuesta de Recrear Nacional, estuviste haciendo reuniones por Zoom virtuales, estás moviéndote fuertemente en la provincia de Mendoza. Nosotros hablamos hace un par de semanas con Ulpiano Suárez, el intendente de Mendoza Capital, y bueno, eso en definitiva lo que me lleva a preguntarte es si considerás que una vez pasadas esas parlamentarias sería mucho más conveniente desde tu sector pactar o conversar con Horacio Rodríguez Larreta, que con Mauricio Macri. No, yo ahí no estoy. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora, creo yo, es a todo el sector que se siente muy opuesto al gobierno actual, pero decepcionado con la anterior administración, le tenemos que dar un vehículo político para que se exprese en las elecciones parlamentarias del 21. Eso lo tenemos que construir. Si lo construimos y somos exitosos en construirlo, tendremos que ir a elecciones y ahí veremos cuál es la receptividad que tenemos. Eso el futuro nos dirá. Creo que no hay que ser arrogante, hay que tener la humildad y ver si obtenemos un apoyo significativo o no. Lo que hemos dicho sí es que donde haya elecciones de senadores nacionales vamos a hacer una coalición más amplia con toda la oposición para asegurar que nadie controle los 2/3. Tercera cosa que hemos dicho es en el 23 vamos a converger a una gran coalición republicana
y nuestra incidencia en esa coalición va a depender de los votos que saquemos en el 21. Si sacamos poco, vamos a ser irrelevantes, si sacamos mucho, vamos a escribir el programa. Eso es lo que he dicho y yo creo exactamente eso. Para eso, ¿considerás que desde la coalición de Juntos por el Cambio sería más conveniente que la facción macrista pueda avanzar sobre el sector que desde el otro lugar habla de bueno, esa cinción de Horacio Rodríguez Larreta? O sea, hay diferencias que son notorias. Yo en realidad no me he dedicado a eso, ni mucho menos a especular sobre cómo van a ser las otras fuerzas. Claro, ese es nuestro trabajo. Claro, nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que dedicarnos a una cuestión que no es fácil, sobre todo en este periodo de encierro que nos ha forzado el gobierno, que es trabajar y construir un vehículo político que nos permita, cumpliendo la Constitución, tener partidos en todo el país que nos lleven a expresar esa sensación que tiene una gran parte de la sociedad, que la están ahogando con impuestos, que es el sector que genera valor, que sostiene a los demás. Todo ese sector se siente tremendamente agobiado por la carga tributaria y vamos por las regulaciones y por las prohibiciones y por el mal funcionamiento del Estado, y eso es lo que tenemos que representar. Y se siente muy mal en términos de los servicios y de la calidad de los servicios que se brindan, y eso es lo otro que tenemos que corregir. Y esa idea de bueno, en este tiempo volver a armar, volver a trabajar en política, tiene que ver con una mirada personal de pasa el tiempo y ese enigma Cristina Fernández sigue estando sólido. Evidentemente algo habrá hecho bien Cristina Fernández. Yo tengo una profunda discrepancia con la visión, con las prácticas, con los episodios que está en los juzgados. O sea, a mí me parece eso está en la antípoda de lo que nosotros pensamos. Pero bueno, eso tampoco es el problema nuestro. El problema nuestro es construir una alternativa y armarla en todo el país. Si la armamos, las cosas van a ser diferentes. Si no la armamos, nuestro peso va a ser irrelevante. Y eso es lo que estamos tratando de que no sea así. Que tengamos la capacidad de incidir en nuestro destino. ¿Y ese armado está lanzado desde tu trabajo a nivel nacional? Exactamente. En todas las provincias, y lo estamos haciendo. Veremos, yo creo que hay una gran fracción de la población, sobre todo en los sectores que pagan impuestos y que están trabajando y que sostienen a los demás, que están bajo una sensación de gran agobio. Yo percibo que todos estamos muy agobiados. Es decir, la carga tributaria ha sido brutal este año, y cuando además hay crisis se hace muchísimo más difícil cumplir, ¿no? Voy a hacerte una pregunta dificilísima para cerrar esta entrevista. Ya hace tiempo que nos conocemos y vos sabés que yo también soy hincha de San Lorenzo, Ricardo. Sí, claro. Entonces, yo el gol que más recuerdo de San Lorenzo fue el gol del Beto Acosta 4-0 cancha Huracán. Te estoy dando tiempo para que contestes la pregunta. ¿Cuál fue el gol más lindo que viste de San Lorenzo de Almagro? El de Fischer en la final del año 68. Me ganaste ahí, no, ese no lo vi. Ahí salimos campeones, invicto. ¿En el gasómetro? No, fue en la cancha de River contra Estudiantes. Bueno, Ricardo, después de este espacio sanlorencista te mando un abrazo. Eso revela también la edad. Sí, bueno, por eso tal vez me lo perdí, pero bueno, sí, mi viejo me decía que el logo era una cosa tremenda. No, eso fue ahí, salimos campeones, por eso no me voy a olvidar jamás. Ricardo, te mando un abrazo, buen fin de semana y bueno, adelante con este armado de Recrear a nivel nacional. Un abrazo, gracias, hasta luego. Chau. Quien está hablando con nosotros era el ex ministro de Defensa y el ex ministro de Economía y bueno, fue candidato a presidente también, el economista Ricardo López Murphy, quien es el líder de Recrear a nivel nacional.